reforma electoral de 1912. La reforma electoral de 1912 marca una ruptura de carácter histórico, institucional, social y político entre el modelo conservador que se inicia en 1862 con la presidencia de Bartolomé Mitre hasta el momento de la reforma de 1912. ¿Esto qué significa? El nacimiento del Estado Nacional, de la constitución y la construcción del Estado Nacional a partir de 1860, como una construcción social y política durante mucho tiempo, implica un sistema electoral y un sistema político de carácter conservador que tenía características fraudulentas, restrictivas y censitarias. Es decir, votaba un porcentaje minoritario de la población, no votaban las mujeres, el universo solo era de hombres, votaban aquellos hombres que tenían patrimonio económico o que sabían leer y escribir, y todos sabemos que en la naciente Argentina, que va del periodo 1860 hasta 1900, 1912, eran muy pocos los electores que podían votar en este nuevo sistema político y en esa democracia incipiente y restringida que iban haciendo. Por lo tanto, a partir de las luchas políticas que se van a dar desde 1890, con el nacimiento de la Unión Cívica Radical, se constituye una especie de núcleo duro de condiciones objetivas de desarrollo para crear ideas nuevas en referencia a ampliar estos derechos en términos de unas elecciones más transparentes y más participativas. Por lo tanto, en 1912 se va a sancionar la ley de voto obligatorio, universal y secreto, que en ese periodo era de carácter revolucionario en términos de una modificación rupturista o de carácter institucional con el periodo anterior. ¿Por qué? El voto universal implicaba, en este caso, aclaremos, el voto solamente masculino. El voto secreto era los efectos de impedir el voto fraudulento o el llamado voto cantado. Es decir, el voto cantado era aquel voto que se manipulaba previamente a los electores a los efectos de que el sector oficialista pudiera hacer que votaran por ello, y esto generaba una situación de violencia política e institucional muy fuerte que terminaba siempre reproduciéndose en los mismos sectores políticos que el oficialismo ganó al gobierno. Por lo tanto, el voto, como decía antes, era de carácter universal, obligatorio y secreto. Y la obligatoriedad tiene que ver con la necesidad de legitimar políticamente al nuevo gobierno que fuera elegido y que tuviera un plafón político o que tuviera una amplia base de consenso y de suficientes votos como para poder tener una gestión lo más duradera y legítima posible. La ley electoral Samperia, que prescribe el voto universal, obligatorio y secreto, no es completa sino hasta 1947, cuando se sanciona la ley 13.010 del voto femenino, que se sanciona durante el primer peronismo, a instancia de la figura de Eva Perón, que impulsa fuertemente una ley que va a ampliar los derechos para la mayoría de las personas, y en este caso para las mujeres, con lo cual ya en 1952, en la segunda elección de Juan Domingo Perón, se consagra la primera vez en Argentina el voto femenino y la totalidad del padrón vota de la forma más amplia posible, generando en ese momento una amplitud de derechos fundamentales en la República Argentina.